Este programa es presentado por Macromercado. Hola, soy Julio, bienvenidos a un nuevo episodio de Prohibido No Probar. Prohibido No Probar, temporada 2, episodio 12. Hoy seguimos avanzando en nuestras sesiones de pastelería, seguimos avanzando, descubriendo los batidos livianos y en este caso a través de una de las tortas más famosas de la pastelería centroeuropea. Estoy hablando de aquella de origen alemán que homenajea a una zona del suroeste de ese país que se llama Selva Negra. Se llama Selva Negra la zona y se llama Selva Negra esta deliciosa torta de origen alemán. ¿De qué se trata? Estructuralmente es un pastel de chocolate relleno en varias capas con crema batida y cerezas, todo cubierto de crema y escarcha de chocolate. A su vez, cada parte del pastel está humedecido en un almíbar especiado al que se le agrega también un aguardiente de guindas de cerezas que se llama Kirschwasser. Acá es difícil de conseguir, pero no es imposible. Pero ya vamos a ver cómo lo podemos adaptar un poquitito a nuestras tierras. Yo te voy a contar un poco lo que es la selva negra a la que nosotros estamos acostumbrados a lo que es la selva negra tradicional, original de Alemania. Batido liviano, volvemos. ¿Por qué hablamos de batidos livianos? Porque batidos están los livianos y los pesados. Los livianos no contienen materia grasa, los pesados contienen materia grasa. Un ejemplo de batido liviano, un biscuit, un bizcochuelo, una plantilla. Un ejemplo clarísimo de batido pesado, un budín. Más claro, imposible. Yo podría hacer un bizcochuelo de chocolate en este caso, pero voy a volver a hacer como hicimos en la Dobosh, en esa torta húngara. Viste que no es casualidad, estamos por ahí en Centro Europa, entonces las características de su receta son bastante parecidas. Pero te decía que voy a utilizar no un bizcochuelo, sino una plantilla, ¿sí? Que, insisto, es la receta de las plantillas, las que comen los bebés, las que come la gente grande, pero hecha en una sola pieza grande, sin manga. ¿Por qué? Porque tiene una miga bastante más densa, más apretada que la del bizcochuelo, y eso que me permite poner más relleno, porque es como más resistente, y a su vez poner más almíbar también, y eso la hace mucho más gustosa. ¿Cuál es la diferencia? Bizcochuelo se bate el huevo con el azúcar, cuando está le agrego la vainilla y la harina en forma envolvente con una paleta. ¿Cómo hago el pastel? Bato solo las claras con el azúcar, cuando está le incorporo las yemas, puede ser batiendo muy suavemente, la vainilla y después le agrego la harina de forma envolvente. En este caso la voy a hacer de chocolate. ¿Qué hago entonces? Le quito a la harina un 20% y se lo pongo de cacao. Cacao, no cocoa, ya lo sabes, pero lo vamos a ver más adelante. Yo ya fui adelantando trabajo, ¿sí? Para no hacerlo pesado. Pero en este caso, yo igual después te voy a dar, siempre lo sabés que lo hacemos al final del programa que ya sabés que te queda, más allá de verlo por la pantalla de Nuevo Siglo, que te queda en YouTube, ¿sí? O te queda también en @prohibidonoprobar o en @lastortasdejulio.ok. Te decía, si bien ahí yo te voy a dar las proporciones, la receta final y bien con todos los detalles, te voy adelantando que yo voy a hacer un pastel de unos 26 centímetros de diámetro y para eso necesito 8 huevos, 250 de harina y 250 de azúcar. Como yo lo voy a hacer de chocolate, voy a utilizar 210 de harina y 40 de cacao amargo. Ya empiezo a batir estas claras, ¿sí? Hasta que empiecen a espumar un poco, y cuando empiecen a espumar le sumo, voy a sacar esto de acá, le sumo el azúcar perfectamente medida en la balanza como siempre, porque acuérdate que la pastelería es receta, precisión
y paciencia. La receta esta es muy buena, te sugiero que tomes nota. Precisión no solo en cómo dosificás los ingredientes, sino en cómo ejecutás todo el proceso de desarrollo. Y paciencia, y sí, paciencia hay que tenerla, porque a los productos no les importa lo que vos estés haciendo, tus necesidades, ellos son muy caprichosos y requieren de mucha atención, así que hay que tenerla. Voy a medir el azúcar entonces, que tiene que ser exacto. Sí. Vamos a esperar que se ponga en cero la balanza. Tenemos que llegar a 250. Acuérdate de hacerlo con cuidado y no dudes en sacar si... no dudes no, tenés que sacar si te quedó de más, porque si no la receta no te va a quedar bien. Acuérdate de eso siempre. Ahí estoy en 250. Parece mentira, pero uno cuando hace mucho le va como agarrando la mano. Probablemente a ti te quede más fácil hacerlo con una cuchara, pero eso es cuestión de práctica nada más. Ojo con esto, quedó azúcar ahí. Esto por ahí son 10 o 15 gramos que tenés que sacarlo. Y esto ya va al depósito para lavado. Guardo el azúcar. Ahí, no, ¿sabes qué voy a hacer? Ahora, guardo el azúcar. Bien, voy ahora... le doy un poquito más de velocidad a esto. Y acá voy a empezar a medir la harina con el cacao. Acordate, 20%. Cacao, no cocoa. Cada vez que diga la palabra cacao no me voy a cansar de repetirte que no es cocoa. Que suenan muy parecidos, pero que no es lo mismo. El cacao vendría a ser, digamos, casi chocolate puro, ¿sí? El fruto rallado, por decirlo de una manera torpe, ¿sí? En tanto la cocoa es un producto trabajado, industrial, que muchas veces incluye no solo azúcares, ¿sí? Sino también almidones. Entonces, ojo con eso porque el resultado que vas a obtener no va a ser bueno. La cocoa sirve para tomar una chocolatada. Nada más que eso. Me faltan 3 gramos. Me faltan 2 gramos. Ahí, perfecto. ¿Sí? Voy a agregarle, apago balanza para no desperdiciar la pila. Le agrego, un toquecito de vainilla. Te soy honesto, cuando trabajas con este tipo de... Cuando trabajas con bizcochuelos, con pasteles y demás, que contienen chocolate, no es imprescindible ponerle vainilla. A mí me gusta, le da un toque muy agradable. ¿Qué hago ahora? Bajo la velocidad de este batido, ¿sí? Y le agrego las yemas de huevo, porque lo que tienen que hacer es integrarse, ¿sí? Solo integrarse, porque las yemas de huevo son materia grasa. Si yo a esa materia grasa, que ya de por sí me va a bajar el batido, le agrego velocidad, lo bajo mucho más. Y no te olvides que esto no tiene ni polvo de hornear, ni bicarbonato, nada que lo haga subir. ¿Qué es lo único que va a hacer subir esto? Estas claras y este batido que le estoy dando en el horno, que ya estoy precalentando a 160 grados, ¿sí? Para después poder hornear. Esto lo sacudo acá, no acá, porque bajaría todo este batido, lo estaría como golpeando, al depósito de lavado, y vuelco con mucho cuidado esto que tengo acá. Todo esto ahora tiene que tratarse con cuidado, porque lo que tengo que tratar es de destrozar lo menos posible todo este batido tan lindo que logré. Ahí está, sigo poniendo. Acá integro, ¿sí? Integro bien porque la yema en la batidora, como va a velocidad muy baja, no se integra del todo, pero sin locas pasiones. Revuelvo del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, la famosa forma envolvente que tanto escuchamos en la televisión. ¿Qué hacemos ahora? Tamiz, y despacito lo voy agregando. Mira si será importante, mira acá, ¿se ve? ¿Se ve? Mira todo el cacao que quedó ahí, que disuelvo todas esas piedritas y algunas que ni me gasto en disolverlas. Todo esto a el depósito de lavado, como le digo,
a la pileta. A ver acá, muy bien. Vamos a integrar esto con cuidado. Integramos, revolvemos bien. Sí, porque no tiene que quedar. Tenés que traer desde el fondo, porque muchas veces la mezcla de lo seco se va para el fondo. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando lo volcás sobre la tortera. Y ahí no tenés ya mucha. No podés volverlo a mezclar, ¿viste? Entonces la verdad que es un horror eso, te queda mal. Pues aparte uno a veces cree que toda esa harina y qué sé yo, cuando lo metes en el horno de alguna manera se disuelve, no se disuelve nada, te queda una pelota. De hecho se endurece bastante eso dentro del horno. Sí, acá va, bien, perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? En realidad ya lo tendría que tener hecho esto, la verdad me distraje ahí. Manteca, tortera desmontable, ¿sí? Como siempre, manteca preferentemente fría, ¿sí? Enmanteco bien todo el fondo y enharino. Acuérdate que eso va a hacer que tú después, tengo acá la manteca, que tú después puedas despegar este pastel fácil. ¿Viste lo que fue el de la semana pasada, el de la Doge, que salió formidable? Ahora vamos a lavarnos las manos, porque trabajar con manteca es un clavo, te quedan todas las manos enmantecadas. Y como las manos es muy práctico usarlas en la cocina, hay que tenerlas siempre limpias. Vamos a enharinar, ponemos apenas una cucharada de harina y vamos pasando, mira, así te lo pongo, vamos pasando por todos lados, ¿sí? Y el excedente lo tiramos. El excedente se tira porque ese excedente no se cocina en el horno, sino todo lo contrario, queda pegado a los bordes y queda muy, muy feo. Vamos a acá a volcar esta mezcla para hacer un riquísimo pastel de chocolate. Aquí en realidad estamos haciendo una planta. Yo digo pastel, pero es una plantilla de chocolate. Me gusta decir, es la misma plantilla que consumen los bebés, que consume la gente grande, la que se usa para los tiramisú y demás. De hecho, yo para hacer tiramisú utilizo así una plantilla grande, no hago plantillas chicas y las voy poniendo de a una. Hago una grande para darle más estructura, para hacer el tiramisú en forma de torta, ¿me explico? Porque una cosa es hacer el tiramisú, esto lo pongo con cuidado, tratando de romper lo menos posible la mezcla. Una cosa es hacer el tiramisú en una fuente y otra cosa es hacer el tiramisú en formato de torta. Esto al horno, ¿cuánto? Y unos 40 minutos hasta que te des cuenta que está cocido. Cuando te das cuenta, cuando lo mueves un poquito, tenés que abrir muy poco el horno. Cuando es así y ya no se mueve o cuando empieza a despegarse de los bordes. Aproximadamente 40 minutos a 160 grados. Ya lo pongo, ¿sí? Me voy lavando un poco las manos para ir preparando lo que va a ser el relleno de esta torta, que te adelanto que la creó un pastelero que se llamaba Keller en el año 1915. Viste que es una torta que en realidad a la fecha tiene 110 años, no hace tanto. 110 años, Keller en el año 1915 para homenajear a la Selva Negra. Y uno dice, ¿hay homenajear a la Selva Negra? Sí, la Selva Negra es en realidad un bosque que queda en el suroeste de Alemania, pero es un bosque muy, muy frondoso en una zona montañosa, tan frondoso, ¿sí? que está muy cerrado y se vuelve muy oscuro, tiene mucha vegetación y es oscura. Entonces por eso se le llama la Selva Negra, porque tiene casi un aspecto de selva, pero en realidad está lleno de pinos, tiene una cantidad de arbustos, cerezos, está lleno de ardillas, también hay jabalíes, chanchos jabalíes como los nuestros. Entonces, en realidad parece una selva, pero no lo es. Cuestión que le quedó Selva Negra por la oscuridad. Te digo algo, ya los romanos cuando conquistaron esa zona del mundo le llamaban el bosque oscuro. Imagínate ya desde qué época estábamos hablando, lo estábamos contando con Félix, nuestro productor, que él me preguntaba, pero ¿y eso desde hace mucho tiempo? Digo, sí, justamente hasta desde la época de los romanos. Cuestión es que te decía que esta torta que homenajea al señor Keller, ¿qué se le ocurrió? Dijo, bueno, a ver, es oscura, la torta de chocolate.
Perfecto. En el invierno, ¿qué pasa? Cae nieve. Entonces vamos a emular la nieve. ¿Cómo? A través de la crema batida. O a ver, un producto típico de la zona, los cerezos, la cereza silvestre. Cerezas de relleno entonces, que además tanto le gusta a los centroeuropeos poner ese tipo de frutas como mermeladas, también ese tipo de frutas. Vamos a mojarla un poco. ¿Con qué lo mojamos? Y con un aguardiente que sale de otro producto típico, el Kirschwasser, esa especie de aguardiente de guindas que se utiliza para hacer la selva negra. Algunas especias dulces también. Y por supuesto hay pinos, entonces está lleno de pinocha, hay como mucha escarcha. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos escarcha de chocolate. Todo eso reúne, da como resultado el típico aspecto de la famosa selva negra que estamos haciendo acá en el episodio 12 de la temporada 2 de Prohibido No Probar. Nos vamos a la pausa esperando que se hornee este pastel de chocolate. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Acá estoy, amigos. ¿Qué tengo acá? Almíbar, porque voy a humedecer esta torta con un riquísimo almíbar. ¿Cómo es el almíbar? Ya lo hemos visto muchas veces. Es un volumen de azúcar y 2 volúmenes de agua. Lo pongo a hervir. No lo toco, lo pongo a hervir, eso simplemente. Una vez que rompa hervor, espero 10 minutos y después lo apago. En este caso, el volumen que utilicé fue un jarrito típico de café con leche, un jarrito de azúcar, 2 jarritos de agua. Y ya está casi en los 10 minutos. ¿Qué tengo acá? Otro pastel más chiquito que yo ya hice de chocolate, porque el otro se está horneando en este momento. ¿Qué voy a hacer? Es a cortarlo, vamos a despegarlo del fondo antes que nada. Ahí está, pues estaba guardado en la heladera. Miren esto. ¿Ven esto que está pegado acá todo? Esto no lo voy a hacer acá delante de ustedes, por supuesto, ustedes en sus casas, así que es comérselo. ¿Sabes por qué tiene esto? Por la humedad. Miren la humedad que tiene este pastel, qué maravilla. Uy, me voy a limpiar las manos. ¿Qué voy a hacer ahora? Es cortarlo en 2 partes. Cortarlo en 2 partes, voy a hacerle 2 cortes, lo voy a cortar en 3 pisos en realidad. Lo que tenés que tratar es que cada uno de los pisos sea de la misma altura. Eso siempre que vayas a rellenar, tú tenés que tratar no solo de que cada piso, cada planta, digamos, de masa sea del mismo espesor, sino que también cada capa de relleno sea del mismo espesor, porque eso va a hacer que cuando lo cortes, después la torta, cuando sirvas una porción, se vea muy muy lindo el perfil. Tú pensás que esto es como un edificio. Tú imagínate que hicieras los pisos de distinta altura. Imagínate un piso 3 metros y otro piso 4. Imagínate alguien corta el edificio y quedaría como todo desparejo, ¿no? Acá tratamos de que todo sea igual. Vamos a agarrar esta parte que es la que se pega abajo. Mira qué bárbaro. Eso que se pegotea ahí no está nada mal. Todo lo contrario. Esto es producto de la humedad que tiene este pastel. Ahora sí, ¿qué le vamos a poner? Este arito. Pero antes de poner el arito, mira lo que te voy a mostrar. Hay una especia dulce, ¿sí?, que no te va a gustar nada, pero nada, yo lo sé. Ya te veo venir, sí, que juega muy a favor de este producto. ¿De qué estoy hablando? Mira, ya siento olor a dentista. ¿Te dice algo eso? Siento olor a odontólogo y ya me da como miedo, me erizo. ¿Por qué? Porque tengo clavo de olor.
típico en la selva negra. Las especias que utilizan muchos de estos productos en esas zonas tienen clavo de olor. Entonces ponerle un toquecito de clavo de olor a esta torta le hace, esto ya está en el tiempo, ya es parte, escucho uno cómo ajusta el oído, ¿no? Ya escucho ese almíbar más, si bien digo almíbar más espeso. Te decía, el clavo de olor puesto en la medida justa le va muy bien. Ahora mira esto, no es el típico clavo de olor, sino que es clavo de olor, ¿ves ahí? Es clavo de olor, saco más, es clavo de olor en polvo. No vayas a poner los piquitos de clavo de olor. Si vas a poner eso, ¿sabes qué haces? Se los echás al almíbar, ¿sí? Y después lo colás. ¿Se entendió? Se lo pones al almíbar y después lo colás para que tome el sabor. Ahora voy a poner el almíbar, ¿sí? Voy a poner el almíbar. Acuérdate que mojás y apoyás. Mojás y apoyás. Es la forma de que esto penetre bien en esta torta que, como te decía hoy, fue una idea de un pastelero que se llamaba Keller, que en 1915 la lanzó para homenajear a la selva negra, esa región de Alemania. Pensá en lo que estaba el mundo, 1915, no hace tanto, pero mira, capaz que no es tan diferente a lo que está pasando ahora, porque ya estaba la Primera Guerra Mundial. Pensá que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Y mira, la semana pasada que estábamos haciendo la torta Dobos, y uno de los primeros en probarlo fueron Francisco José, el emperador, el archiduque emperador del Imperio Austrohúngaro, y Sisi, emperatriz. ¿Te acordás que te lo contaba, la torta Dobos? Bueno, recordemos que, ¿dónde tengo? Acá. Perdón, te decía, si bien la torta Dobos, uno de los primeros en probarlos, fueron el archiduque Francisco José y Sisi emperatriz, su mujer, que eran los emperadores del Imperio Austrohúngaro, da la casualidad que cuando se hace la Selva Negra, mucho tiempo después, ya estaba declarada la Primera Guerra Mundial, y uno de los acontecimientos que desembocó en la declaración de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque, sí, que es de la misma familia de los Habsburgos, del archiduque heredero, ¿sí? Que se llamaba, por supuesto, Francisco también, y su mujer Sofía. ¿Se acuerdan que los asesinaron en Sarajevo? Ahora les cuento una historia de eso que es muy graciosa. Muy graciosa no, es terrible, pero me vas a ver entender. Ya le puse el almíbar, ahora le tiro el polvo de clavo de olor. ¿Sí? Apenas, porque no quiero que tenga sabor a dentista. Quiero que ustedes digan, ¿qué es este sabor que tiene? ¿Qué es este sabor que tiene? Y alguien le diga, clavo de olor, tenés razón. Pero digas, pero no quedó tan mal, ¿no? No quedó tan mal. Esto lo vamos a guardar acá. Les decía que Francisco Fernando es este archiduque que asesinan, que estaba de visita en Sarajevo. Ustedes saben que él estaba con Sofía haciendo toda una visita, ¿sí? Y resulta que unos independentistas intentaron asesinarlo, ¿sí? Entonces, en su recorrida tuvieron varios intentos. La verdad parece mentira. Uno de los primeros intentos, uno de ellos le tiró una granada al auto donde pasaba. Iba de su hotel a la oficina del alcalde, estoy diciendo lo que fuera, a la oficina del gobernador, y en el camino le tiran una granada en el auto. La granada rebota en el capó del auto, cae al piso y termina reventando el auto que venía atrás. Pero en el camino, después de tirar la granada, el supuesto asesino lo que hace, en esa época se usaban mucho esas cápsulas de cianuro, de veneno, así que se ponían en la boca, la mordían y entonces se morían, se suicidaban después de cometer el delito. Pero ¿qué pasa? Él aprieta la cápsula de cianuro y se tira al río. Podrán creer que el cianuro estaba revenido, estaba como vencido, entonces él lo escupe, y no solo eso, sino que se tira al río, y en la zona donde se tira al río tenía 12 centímetros de profundidad. O sea, por supuesto lo terminaron llevando preso. En realidad no llevaron a llevarlo preso porque la multitud lo termina matando. Una historia muy terrible, pero en realidad, en definitiva, tiene un cierto dejo, como parece una comedia, ¿no? Tira la granada rebota, muere el cianuro, estaba vencido, se quiere tirar al río y tenía 10 centímetros de profundidad. La verdad es mucho, pero cuestión es que, desgraciadamente, este archiduque sigue
Si llega a una oficina, se termina yendo, se iban a desviar en el camino, no se desvían producto del atentado anterior, y ahí sí una persona termina matándole, le pega unos tiros, muere él y muere su mujer, Sofía, que se llamaba. Todo esto para decirte que ya había estallado en el año 15 la Primera Guerra Mundial, que fue en el año 14. Como siempre, le ponemos este arito para que no se me vayan moviendo las capas. ¿Y qué hacemos? Ya empezamos a batir crema, ¿sí? Crema chantilly. Acordate que cuanto más gordura tenga, mejor. Acostúmbrate a... Ahí tenemos la crema. ¿Sí? Vamos a batirla un poco sola y después le agregamos el azúcar impalpable. Cuanto más gordura tenga, mejor. Cercana a los 40, al porcentaje 40%, mejor aún. Ahí va. Uy, mira, me está manchando. Vamos a hacerlo un poco más bajo. Esto te contaba te estaba contando que era más o menos el contexto de Europa cuando a Keller se le ocurre crear la Selva Negra. Mientras tanto, Feliciano Viera en Uruguay era el presidente de la República. Capaz que no lo tenés tan presente, pero recordá que es el presidente que vino después de Valle y antes de Baltasar Blum. Viste cómo la cuestión ayer, archiduque, asesinado, qué sé yo, y nosotros ya vivíamos una vida democrática desde hacía muchos años. Me voy a sacar la crema que me va manchando la batidora. Viste que hay unas piezas que se le ponen a las batidoras acá que evitan que te manchen, ¿sí? Y vamos a esperar a batir esta crema. ¿Qué porcentaje de azúcar impalpable? Un 20%. Un 20% si tú usas 1 litro, 200 gramos de azúcar impalpable. ¿Sí? Yo, por supuesto, ya la tengo medida más allá del propio ojímetro. De esta manera, con esta medida, no solo logras un buen cuerpo, sino que también lo que haces es evitar un exceso de dulzor. Si querés que el azúcar impalpable, la crema chantilly, perdón, que es lo que vamos a hacer, tenga más cuerpo, le podés agregar un porcentaje de leche en polvo, ¿sí? Es muy útil para este tipo de cosas. Vamos a aumentar un poquitito la velocidad y acá ya tenemos las cerezas que le vamos a agregar. ¿Qué es esto? Cerezas San Marrasquino. Nosotros no tenemos cerezas silvestres, no tenemos cerezas naturales en casi todo el año, solo apenas un poco en verano. La cereza, si nunca la probaste, no tiene nada que ver con la cereza del marrasquino, por supuesto, porque lo que nosotros estamos acostumbrados a sentir el sabor del marrasquino, me explico, esa especie de licor. La cereza tiene un dejo, si querés, a una ciruela un poco ácida. Ponele que sea eso. O sea que si un día, aparte por lo general se utilizan cerezas negras para esta torta. Si algún día querés sorprender a alguien, hacesela en verano con cerezas. Si no, las haces al marrasquino. Podés utilizar también cerezas confitadas. O sea, hay gente que detesta la cereza al marrasquino. Podés utilizar cerezas confitadas. A mí me gusta mucho el marrasquino. Entonces lo que hago es agregarle un poquitito, ¿ves? Un poquitito de ese marrasquino. No se lo agrego al almíbar, mira, tapa así con la mano para que no caiga, ¿sí? Muy despacito. Se lo agrego un poquitito apenas ahí a cada capa. Entonces, no hay cereza silvestre, no tenemos cerezas naturales, utilizamos al marrasquino. Las podés lavar si querés para sacarle más el sabor al marrasquino. Podés usar confitadas también. No te olvides del clavo de olor, no te olvides del almíbar. Vamos a ver cómo va la cosa por acá. Muy bien, ya no está en tiempo de salpicar, así que podemos destapar. Vamos a esperar hasta que tome consistencia. Y ya que estamos usando cereza, vamos a usar una cuchara a tono. Vamos a batir bien esto. A Musta ayudar con mucho cuidado con un poco de paleta acá. Acordate, yo ahora no te estoy dando las proporciones exactas, a veces sí te las tiro en el camino, pero tú ya sabes que esto te queda en @lastortasdejulio.ok o en @prohibidonoprobar. Y por supuesto que también te queda en YouTube. Ahí ya está agarrando cuerpo perfectamente. Que tenga mucho cuerpo esta crema batida, ¿sí? Mucho. No te digo casi a punto de cortarse, pero más o menos. Igual las cremas dobles, solo que crema doble no, ya hoy día es crema de leche. Antes doble era cuando pasaba los
los 40 y pico de materia grasa. Hoy la verdad que es casi imposible encontrar con tanta materia grasa. Al no tener tanta materia grasa es casi imposible que se corte. Vamos a agregar un poco, mira, el primer piso te lo voy a hacer sin esto para que lo puedas ver bien. Yo cubro, ¿sí? Cubro bien esto. Ahí, mira, me estaba trancando. ¿Sí? Muy bien. Y lleno. Cerezas, muchas. Porque esta es una torta de cerezas, ¿me explico? Entonces no escatimes en esto. Los argentinos, por ejemplo, la selva negra es una torta muy, muy popular para ellos. Viste, en cualquier cafetería de Buenos Aires la encontrás, sobre todo en los bares porteños. El típico, en realidad hay cada vez menos bares, viste, en Argentina. Hay como todos bares de diseño, todos muy cultos, muy todo, pero aquel bar típico de la calle Corrientes y demás está un poquito como desapareciendo. Sí, pero cuestión es que era típico encontrar la selva negra. Ahora eso sí, era típico encontrar la selva negra, pero era casi un milagro encontrar una cereza ahí adentro. Porque mucha crema, mucho chocolate, mucho todo, pero le ponían muy poca cereza. Cosa que nunca me gustó eso, porque una torta de cerezas tiene que tener muchas cerezas. Vamos a darle un poco más de batido. ¿Por qué le puse crema y ahora le vuelvo a poner? Y bueno, le puse crema porque si no las cerezas por sobre el bizcochuelo obviamente saldrían rodando cuando yo le pongo la crema. Me explico, en cambio de esta manera, ¿sí? Lo que hago es dejarlas contenidas en un piso que se les hace con tipo arena movediza, y no le permite moverse, no le permite, se le hace arena densa, digamos, no le permite escaparse y a su vez eso me permite ponerle por arriba más crema. El otro piso, vamos a dar esto acá, el otro piso, vamos a ponerle más almíbar. Los perros ya están como locos sintiendo los perfumes. Hace un ratito no sabían lo que eran cómo salieron disparados cuando abrí el clavo de olor. Se ve que hasta ellos. ¿Saben que en realidad retrotrae al dentista el clavo de olor? Porque se utilizaban las viejas amalgamas. Porque, entre otras cosas, lo que tiene el clavo de olor es un gran poder antibiótico. ¿Sí? Entonces, claro, se utilizaba mucho en las amalgamas que se ponía en los dientes. De ahí es que venía la asociación con el dentista. Vamos a poner bien acá esto. ¿Sí? Bastante almíbar porque quiero que esté bien mojada esta torta. ¿Qué tenemos que agregar ahora? ¿Dónde dejé? Acá, el clavo. Alguien me lo escondió, mira. Vamos a agregarle un poco de este clavo de olor, este polvo de clavo de olor. Y si no, acuérdate que le podés poner los bastoncitos esos, ¿sí?, en el almíbar. Pero la verdad es que el clavo de olor en polvo hoy lo compras en casi todas las casas que venden este tipo de productos, ¿no? Vos decís, ¿cómo que este tipo de...? Sí, claro, me refiero a los que te venden, viste, todas las cosas molidas, a granel y demás, ¿no? Que hoy hay tantas por Montevideo, por suerte, con todas esas especias y demás. Vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a agregar... Mira, me olvidé de agregarle marrasquino, pero está bien, porque le puse mucho al piso abajo, lo voy a poner más al piso arriba y listo. Vamos a agregar más cerezas aquí. Y más cerezas por aquí. Las voy acomodando, cosa que la persona cuando corte lo que encuentre sea una cantidad de cerezas, ¿me explico? Y no que encuentre chantilly y nada más. Vamos a poner acá. Me voy a quedar con unas... Ahí, me voy a quedar con esas que tengo para decorar. Esta está más linda, así que la voy a guardar para decorar. Ahí, acá. Vamos a esparcirlas bien para que haya en todas las porciones. Sí. Ahí. Ahí. Igual siempre marrasquino le termina drenando. Acá vamos a correr esto un poco. Uno tiene que ir acomodando, ¿no? Por eso tan importante tener las manos limpias. Y ahora crema por arriba. Que mira, la que acabo de sacar la voy a traer de vuelta. Más crema. Esta crema de origen alemán, tan rica, que insisto, mira, me manché todo acá, vamos a poner ahí, sí, que insisto
que acá en Uruguay antes había mucha selva negra, hoy la verdad que hay mucho menos, pero en Argentina logró instalarse de una manera fenomenal, la verdad de una manera fenomenal. ¿Qué hago ahora? Almíbar primero, porque el almíbar está caliente, entonces penetra fácilmente y ya me genera una zona esponjosa. Lo vuelve más permeable a esta capa de arriba. Nunca te olvides de mojar esta capa de arriba y nunca te olvides de llegar bien a los bordes, porque el borde de la torta es por lo general lo último que comes. Imagínate si lo último que comes está seco. Para entonces, después de que ya lo ablandaste y ya todo, ¿qué le pongo? Un poco de marrasquino. Acá ya no le pongo más clavo de olor porque me parece que si no, sí es excesivo. Hago esto. Sí, ahí. Y ahora sí le agrego del marrasquino, que ya puedo hacerlo con, ¿ves? Ya puedo hacerlo con el pincel. Dejo chorrear. ¿Qué queda ahora? Que esta torta agarre frío, que tome frío, ¿sí? Para endurecer, para que endurezca la crema y demás. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bañarla con crema también y vamos a ponerle escarcha de chocolate a esta deliciosa selva negra. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Bueno, ¿qué queda ahora? Bañar la selva negra. Nuestro proyecto de selva negra está en este momento en la heladera. Pero antes tenemos un pastel, ¿te acordás? Porque yo traje un formato más chico pronto, pero mientras tanto yo tenía en el horno, sí, ¿dónde dejé los? Acá. Tenía en el horno, me voy a hacer todo la pronte, en el horno el pastel grande que hice, ¿no es cierto? La vainilla grande que hice. Entonces vamos a sacarlo del horno. ¿Sí? Esto es más o menos el mismo procedimiento, mirá qué bien que quedó, que hice. Vamos a apagar el horno, ¿sí? El mismo procedimiento, luego como tú tenés que hacerlo en tu casa, apagá el horno, no te dejes estar. El mismo procedimiento que hicimos con la dobosh, la única diferencia es que en ese caso era de vainilla. En este caso le hicimos de chocolate, para eso solo le sacamos un 20% de harina y se lo agregamos de cacao. Esto con mucho cuidado. Como no hagas así, justo rompas la torta. Bien contra el borde, bien contra el borde. ¿Sí? Y si no tenés la práctica necesaria, hacela despacito. No tenés idea la cantidad de tortas que yo estropeé al principio por ansioso. Ahora sí, todo el procedimiento. Nos ponemos en un brazo esto para no quemarnos. Ojo una cosa, compra siempre buenos repasadores. No compres repasadores baratos. ¿Por qué? Porque el repasador te tiene que aislar un poco también de la temperatura. Y por lo general lo que sentís con el repasador barato es que te quemas. Así que ojo con eso. Esto sale y listo el tema. Ahora a despegar. ¿Por qué agarré este repasador? Porque esto está que pela. Ponemos bien en el filo. Bien en el filo. Uy, qué maravilla. Uy, qué maravilla. Uy, qué maravilla. Señores, qué maravilla. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Mira qué maravilla, qué fácil, qué impecable, impoluta la superficie, qué maravilla, qué rápido. Solo tuve que enmantecar bien, enharinar bien y darle el horno justo. Receta, precisión y paciencia. Y eso que te da buenos resultados, buenos productos. Esto me lo reservo y ahora nos vamos a bañar la selva negra. Vamos a agregar a la crema que me quedó, vamos a agregar un poco más de crema, ¿sí? Vamos a dejar esto acá para seguir batiendo. Limpiemos y seguimos batiendo.
Bueno, esto ya va tomando cuerpo. Todo lo que tenemos que hacer es bañar esto en crema. Mira, voy a sacarlo de ahí. Esto ya está. Sí. Y ahora sí. ¿Te das cuenta que esta es una de las cremas? Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no?, a lo que es la crema chantilly, bla, 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 bla. Pero es una de las tantas cremas de la pastelería que no necesita cocción, que se obtiene nada más que con el batido de dos productos, ¿sí?, de crema de leche o crema batida, o crema doble, perdón, y azúcar impalpable. Puedes agregarle también algún saborizante. Parece que no, pero en realidad uno tiene que registrar que esto en realidad es parte de las familias de todas las cremas. Como está la crema pastelera, está también la crema chantilly, ¿sí? La diferencia, por supuesto, que la crema pastelera sí es una crema que necesita cocción. Voy cubriendo, ¿sí? Y después ahora viene la creatividad. Lo cierto es que hay que ponerle chocolate por arriba. No es obligación, no es una obligación constitucional, pero simplemente porque esta torta hace honor a la selva negra. Entonces tiene que tener escarcha de chocolate, ¿sí?, para emular toda esa pinocha que hay en el suelo de la selva negra. ¿Cómo se lo agregas? Hay distintas formas. Antiguamente acá se hacía mucho derritiendo chocolate, lo pones en una cuchara y ¡rac!, lo vas pasando y va como quedando pegada a la torta. Eso es muy común en Argentina. Hoy que te mencionaba, mira, ahí cayó un poquito, te mencionaba que es tan popular. La verdad es que esa era una de las formas más populares. A mí, la verdad, es de la forma que menos me gusta, pero yo creo porque la tengo más asociada a los bares, ¿viste? Y uno que estudia pastelería y dice, ay, bueno, quiero hacer algo distinto. Esas cosas, ¿viste?, que te dan cuando estudias estas cosas. Yo he visto en otros lugares del mundo que no le ponen nada y solo le ponen chocolate lascas de chocolate por arriba. A mí me gusta bañarla toda en lascas de chocolate, así te lo digo. Es lo que me gusta, me parece que es lo que más... ¿Pero por qué me gusta? Me gusta visualmente, pero también porque es lo que a mí me parece que representa mejor a... Después vamos limpiando todo esto cuando terminemos de hacer la decoración total. Te iba a decir que a mí me parece que es lo que más representa el concepto de la selva negra. ¿Querías escarcha? Porque la escarcha es típica porque la pinocha, perdón, es típica de la zona, entonces le ponemos escarcha. ¿Cómo? Con un rallador grueso y con chocolate trozado. Lo rallamos y se lo vamos agregando todo. Vamos a rallar acá un poco del chocolate, ¿sí?, para poder agregárselo. Te voy a decir algo, y es que por lo general en invierno, ¿sí?, el chocolate está muy duro para rallar. Una cosa, para mí, para esta torta no me molesta, ¿sí?, pero para otras cosas sí. Entonces lo que podés hacer en esos casos es darle un poquito de microondas. Con darle unos 10 segundos de microondas, potencia máxima, ya lográs darle el ablandado que necesitas. ¿Ves? Yo tengo este chocolate, ¿ves que es como... parece como una especie de pan rallado de chocolate? Esto te lo cargas en la mano y, señores, a rellenar. Por supuesto que tené ojo, porque te vas a tener que estar lavando las manos todo el tiempo y secándolas, porque si no vas a empezar a arrastrar crema por todas partes y vas a hacer un verdadero enchastre. Esto lo volvemos hacia acá, porque acá no desperdiciamos nada, ¿sí? Y esto no lo vas a poder pegar si no, y lo seguimos poniendo por el costado, ¿ves? Tiqui, 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 tiqui. Ahí ponemos otro poco más. Y así vas todo alrededor de la superficie. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo.
Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Pronto, amigos, ya terminé de cubrir todo de chocolate. ¿Y qué hice? En la parte de arriba le agregué un chocolate rallado, ¿ves? Lascas un poquitito más enruladas, que esto lo logro, lo que te decía hoy, tan sencillo como derretir un poquito el chocolate. No derretir, perdón, darle calor un poquitito al chocolate. Pero la selva negra pasa también que, como yo te decía, que cae nieve, ¿no es cierto? Entonces, al caer nieve, muchas veces, más allá de que la nieve está representada ya por la crema, vamos a hacer esto. Acá, para que el primer golpe caiga ahí. Sí, a mí me gusta agregarle otro toquecito de nieve, ¿sí? Así, y que la parte de arriba quede como nevada, como que la escarcha quede nevada, más allá de encontrar esa nieve una vez que cortes la torta. Pero a mí me gusta mucho, la verdad me parece que le suma a esta selva negra ponerle esta azúcar impalpable por arriba. Mira qué ternura, la verdad. Qué torta. A mí es una torta que me encanta porque es una torta que evoca algo real, una zona real, un lugar y demás. Y la verdad que eso la vuelve, para mí, realmente la vuelve especial. Ahora, muchos le ponen copito cereza, a mí no me gusta, ¿sí? Pero lo que sí le agrego es, en algún lateral, ¿sí? Unas cerezas, por lo general le agrego 3. A mí no me gusta nada que sea par en las decoraciones. Alguna vez leí que era importante que las decoraciones fueran impares, los elementos que se agregaban. ¿Y querés que te diga la verdad? Siempre me resultó. Y después le agrego, pero eso son, viste que son manías, querés agregarle copito y cereza, ponele. A mí la verdad me parece un poquitito antiguo. Y después le agrego así, como a la pasada, unos pelos de chocolate que hice, que capaz que algún día aprendemos a hacerlos juntos. Porque esto lo que le agrega, ¿sí? Es volumen, le agrega altura, le agrega una tercera dimensión. Mira, ahí se me quebró. Vamos a sacar y a poner el otro. Le agrega como más altura a la torta. Vamos a clavarlo acá despacito. Sí, ahí. Que se clave en la crema. Mira qué maravilla esta torta que homenajea a esa región tan linda, a esa región de Alemania, del suroeste de Alemania, que los romanos ya llamaban el bosque oscuro. Me estoy refiriendo a ese bosque que es la selva negra. No está de más decirte, pero tú lo sabes de memoria, que las cerezas, la crema, el chocolate, hasta el clavo de olor, ¿dónde lo compré? ¿Dónde lo puedo haber comprado si no es en Macromercado? Y eso, ¿sabes por qué? Porque en Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Por eso Macromercado es negocio. Y si como eso fuera poco, hoy todos tenemos un macro mucho más cerca y eso también es negocio. Acordate, yo te lo digo. ¿Vamos a dar la receta? Ya, señor director. Viste que es una receta bien fácil, porque en realidad todo lo que utilizamos acá son cosas de fácil acceso. Quizás lo más difícil puede ser el clavo de olor, ponele, pero la verdad es que hoy conseguís en todas partes. Vamos acá. Y si no, le pedís a un dentista mío. No, eso broma, porque vaya será rico, pero mirá qué rico. Ves que ahí ves poca cereza, pero en realidad porque está lleno de crema también, pero ya te empiezan a emerger. Pero mirá qué maravilla de perfil de... Uy, lo que acabo de ver, lo que acaban de ver mis ojos, Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá ese cúmulo de cerezas que se juntan en esta deliciosa selva negra. ¿Querés que te diga algo? Yo lo único que voy a hacer ahora es agarrar un tenedor y me la voy a probar, mientras que te digo que te espero la semana que viene para seguir compartiendo este prohibido no probar por la pantalla de Nuevo Siglo. Acordate que nos encontrás en @lastortasdejulio.ok o si no también en @prohibido no probar. Y seguimos avanzando. ¿Les parece? Capaz que ya es momento de adentrarnos
en los batidos pesados. ¿O sabés qué estoy pensando también? Que lo que podríamos hacer, me parece que lo vamos a hacer la vez que viene, es hacer algo, pues ya tenemos herramientas suficientes, hacer algo que tenga que ver con la pastelería de té, para después sí meternos de lleno. Ya vamos dejando los batidos livianos y meternos de lleno en los batidos pesados. Amigos, que tengan buena semana. Nos vemos la semana próxima. Este programa fue presentado por Macromercado.